Llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 17 de mayo de 2017, esta es la hora de la verdad, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Siguen los ataques a la policía. Tenemos noticias claras de que la cosa es bastante peor de lo que cualquiera imaginaría. Han tapado. La orden es tapar, tapar y tapar. Y la verdad es dramática, dramática. Los últimos días demuestran lo que va a ser la paz en Colombia. Mientras haya narcotráfico, aquí no habrá paz. Y a propósito de narcotráfico, el día antes de la visita de Santos a los Estados Unidos aparecieron 15.000 hectáreas erradicadas. Estos ministros no tienen ninguna limitación para decir mentiras. Esto era una cosa que se hubiera sabido desde el principio dónde estaban erradicando, quién estaba erradicando, con qué intensidad están erradicando. Ni una palabra, ni una sola. No han erradicado una hectárea, pero aparecen 15.000 hectáreas. A ver si Trump se come el cuento. ¿Dónde están las hectáreas erradicadas, señor ministro? Lo desafiamos a que lo diga y a que muestre las fotografías y a que diga con cuántos erradicadores ha trabajado y en dónde, en qué zonas. No diga mentiras, que eso es muy feo. ¿No se lo enseñaron de chiquito? Más de 350.000 maestros en la calle. La manifestación de ayer fue inmensa. Los maestros siguen en paro indefinido, dicen que no hay condiciones ni siquiera para iniciar un diálogo con el gobierno. Y el gobierno dice, lisa y llanamente, no hay plata. La que hay es para las FARC o para mermelada. Para maestros no hay plata. Para servidores públicos no hay plata. Para obras públicas no hay plata. Para la justicia no hay plata. Para equipar el ejército y la policía no hay plata. Para aumentarles los sueldos a los policías y a los soldados no hay plata. Para las FARC sí hay plata. Citan a indagatoria a Carlos Palacino. Es que ya van a vender a Café Salud. Entonces algo tienen que hacer y citan a indagatoria a Carlos Palacino. Carlos Palacino hizo una obra muy importante en Saludcop e hizo cosas indebidas en Saludcop, es lo que saca. Pero Saludcop quedó con una estructura vertical que tiene que ser examinada. Ahí intervinieron muchas cooperativas. Esto no se puede pasar por alto. ¿Quién va a comprar Café Salud, que es lo mismo que comprar Saludcop? ¿Con quién va a ser este negocito? ¿Serán otros canadienses que aparezcan a última hora? ¿O serán unos americanos de los que no se sabe nada? Como por ejemplo los de Isagen. ¿Quién compró Isagen? A estas alturas nos quieren contar quiénes son esos canadienses. Bueno, nadie nos cuenta nada. Hay el día que lo averigüemos, el día que se sepa. El caso del aborto, sigue el debate en la Corte Constitucional. Parece que están discutiendo a partir de qué tamaño del niño, de la criatura, ya no se lo puede matar. Antes de ese tamaño sí se lo puede matar. Entonces, estos expertos en ética, en filosofía, en biología, van a determinar que a partir de un determinado tamaño ya a la criatura no se le puede dar muerte. Por debajo de eso, entonces sí. La vida empieza desde el momento de la fecundación del óvulo.
la vida empieza desde el momento de la concepción. Ahí hay vida. Y es una vida. Pero bueno, vamos a ver con qué salen estos expertos, filósofos, biólogos, que van a determinar a partir de qué tamaño ya no se puede matar a las criaturas que están por nacer. Avanza paro indefinido en Buenaventura. Recuerden ustedes todas las promesas que le hicieron a Buenaventura, y Buenaventura por aquí, Buenaventura por allá, y las inversiones que se iban a hacer, no cumplieron nada. Buenaventura está en paro indefinido. La costa del Pacífico se perdió. Allá no quedó sino el narcotráfico campeando a sus anchas. Santos emprende hoy camino a los Estados Unidos. Entonces ya lo decíamos a propósito de los datos sobre erradicación manual, o nos preguntábamos si Trump se va a comer el cuento, y el cuento del colino de plátano. Si tenían 15.000 hectáreas erradicadas, ¿para qué el colino y para qué la mata de plátano que erradicó Santos? ¿Para qué? Es que simplemente cambiaron de discurso y cambiaron de cuento. Entonces son 15.000 hectáreas erradicadas. Las erradicaron en un día entre un par de mentirosos, tal vez contando con el apoyo en República Dominicana, pontificando sobre lo que no sabe, que es en lo que es un especialista. Naranjo es un especialista en hablar y hablar y hablar de lo que ignora. Van 42 muertos en Venezuela. Nosotros decimos que sin contar las mujeres y los niños. A los que matan todos los días dentro de un plan genocida, porque no hay medios médicos para tratar a los niños que nacen y a las mujeres que están en trabajo de parto. No hay con qué. Pero Maduro no decreta un estado de emergencia que permita recibir gratuitamente ayuda humanitaria. Ayer salió con unos decretos de emergencia para hacer lo que le da la gana contra la oposición. Pero nos preguntamos, ¿será que va a reconocer un estado de emergencia humanitario que le permita a Venezuela recibir regalos para que los venezolanos, Dios mío, para que no se mueran las mujeres y los niños y los ancianos? ¿Para que no se muera la gente por falta de atención hospitalaria? Hasta ese extremo llegó el país más rico de América y uno de los más ricos del mundo en manos del socialismo del siglo XXI y en manos del cartel de los soles, en manos de estos bandidos que se apoderaron de Venezuela con el apoyo de Cuba. Cuba, Venezuela, FARC. Ese es el triángulo maldito, para que lo sepan. Trump dice en los Estados Unidos que tiene derecho a compartir información a propósito de las acusaciones que se le hacen respecto a que hubiera compartido con Rusia secretos sobre ISIS. No estaba revelando secretos sobre la seguridad de los Estados Unidos, sino la información que los Estados Unidos tenía sobre ISIS, y Rusia puede ser un aliado en la lucha contra ISIS. Las cosas probablemente van a quedar ahí. Hay otro problemita del que más adelante les hablará Vanessa Araujo. Santofimio a detención domiciliaria. Viendo a Santofimio, uno se pregunta por qué ese desperdicio, lo que fue la ambición, lo que fue la locura de acercarse a Pablo Escobar para precipitar las cosas. Un hombre brillante, inteligentísimo, uno de los grandes oradores que tenía Colombia, amigo de Pablo Escobar. Por Dios, ¿cómo puede suceder esto? Se va a detención domiciliaria, lo que le queda de prisión, son como 12 años por el asesinato de Luis Carlos Galán, cometido por orden de Pablo Escobar. Lo mismo que Pablo Escobar dio la orden de asaltar el Palacio de Justicia con la connivencia y la complicidad
del M-19 para tumbar el gobierno de Belisario Betancur y para apoderarse del poder en Colombia. Pablo Escobar se iba a tomar el poder en Colombia. Hoy los del M-19 son unos patriarcas y están libres de todo cargo. El general Arias Cabrales está en la cárcel y el coronel Luis Alfonso Plazas estuvo 8 años detenido por unos desaparecidos que nunca desaparecieron y que ahí están, y que basta simplemente que la Fiscalía acabe de practicar unas diligencias de exhumación y de ADN para que aparezcan todos, pero ya aparecieron los suficientes para saber que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia. Todo eso a propósito de la libertad, pues libertad intramural, digamos. Sale de detención intramural Santofimio para irse a su casa. En México, marchas de protesta por la muerte del periodista Javier Valdés. Bueno, allá por lo menos protesta. Acá cuando le cometen atentados contra los periodistas como lo cometieron contra nosotros el 15 de mayo del año 12, las FARC, no protestó nadie. Esa fue la verdad, porque es que la Sociedad Interamericana de Prensa estaba en manos de Enriquito Santos Calderón, que a su turno estaba en Cuba con los que nos mandaron poner la bomba. Nunca ha contado el contenido de las conversaciones respecto a ese tema. ¿Cómo no las ha contado nadie? Nadie ha hablado de ese asunto, nadie. Y nadie ha hablado de la condena a muerte que teníamos. Nadie ha dicho una sola palabra. Las FARC están arrepentidas, han levantado la orden de asesinarnos, ni una sola palabra de eso no se habla. En México, por lo menos, protestan por el asesinato de Javier Valdés. Miles de habitantes de la República Centroafricana se refugian en la República Democrática del Congo. Lo del África sigue siendo gravísimo y lo destacamos porque eso es más presión para que la gente del África siga pasando el Mediterráneo a cualquier precio, a cualquier costo, con cualquier riesgo. ¿Qué va a hacer de Europa? Hamza Bin Laden, hijo de Osama, sería nuevo jefe de Al Qaeda. Quiere vengar a su padre. Hamza es hijo de Osama Bin Laden y lo quiere vengar. El invierno sigue causando estragos. En el Valle, en Antioquia, en Risaralda, en Caldas, en Tolima. Nos seguimos preguntando, ¿dónde están los planes de reforestación? ¿Dónde? Oiga, doctor Villegas, ¿ya por qué no aprovecha, ya que erradicó 15.000 hectáreas de coca en una noche? ¿Por qué no siembra siquiera 300.000 hectáreas de reforestación en el macizo colombiano? Pues usted lo puede hacer todo en una noche, ¿por qué no? No sea cobarde y mentiroso, le dijo el presidente Uribe al senador Cepeda, ese que se metía con máquinas de video y de grabación a las cárceles para conseguir declaraciones contra sus enemigos políticos, porque en el ubérrimo no se ha invertido dinero del Estado. El presidente Uribe acusado villanamente por un villano. Lista la venta de Café Salud, lo decíamos hace un momento. ¿A quién? Balances a marzo. Sorpresivamente ganó Avianca, ganó Construcciones El Cóndor, averiguaremos por qué, debe ser un contrato que tiene en desarrollo, un contrato importante. Pierden Éxito, pierden términos absolutos, pierde en términos absolutos Coltejer, disminuye severamente las ganancias el Grupo Sura, Colombina, Alpina, dramáticamente, y también el Grupo Argos, según cuadro del Tiempo. El debate a la canciller. La canciller reconoció ayer en el Senado de la República, en debate que le hicieron Paola Olini y Luis Alfredo Ramos, que no existe tratado vigente con los Estados Unidos. Luego mintió cuando dijo lo contrario en el proceso que se sigue en Estados Unidos para extraditar a Andrés Felipe Arias.
y habla de la vigencia de un artículo del Código de Procedimiento Penal. Señora Canciller, yo sé que usted de derecho no sabe nada, como no sabe nada de muchas cosas, pero por lo menos le bastará entender que el Código de Procedimiento Penal colombiano no rige en los Estados Unidos y que no es un tratado de extradición. Y usted afirmó a través de sus funcionarios que sí existe tratado de extradición. Ayer en el Senado tuvo que reconocer que no. En nuestro entender, esto tendrá consecuencias definitivas y obvias en el proceso de extradición que se sigue contra Andrés Felipe Arias. Ahora explique por qué no extraditó a Walid Macled y por qué no extradita a todos estos bandidos narcotraficantes que los tiene en las manos y que los está soltando de las cárceles. ¿No dice que hay tratado? No. Dice que el Código de Procedimiento Penal le bastaría para mandarlos. Mándelos. No, aquí los deja. Y en Hoy en la Historia recordaremos el más infame de los juicios de la Inquisición inglesa, el juicio contra Santa Juana de Arco en el año de 1450. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales con las noticias y con los temas que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos escuchan por Internet desde cualquier punto de Colombia o del mundo, ya saben, así se puede hacer a través de nuestra página de Internet y también nos pueden hacer llegar sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:19 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Bueno, muy buenos días a todos. Mañana es la reunión del presidente Juan Manuel Santos y del presidente estadounidense Donald Trump. Imaginamos que en Casa de Nariño deben andar corriendo para empacar todo, incluidas las disculpas, ¿no?, ante el aumento vergonzoso y desproporcionado de los cultivos de coca, porque ahí sí van a necesitar una gran cantidad de disculpas. El vicepresidente Óscar Naranjo ya empezó a ambientar el tema en la República Dominicana, concretamente en Punta Cana, donde se lleva a cabo la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, y dijo, entre otras cosas, que ya han erradicado 2 millones de hectáreas, aunque reconoce que la recién... ¿Cuántas? Eso leí yo, 2 millones. Sí, No, sí. No, Montserrat, 2 millones de hectáreas no existen. Las sembradas son 200.000. Más de 200.000. No sé. Yo creo que son 2.000. No, o leí mal. Bueno, pongamos 2.000, ahora se lo confirmo. Ahora se lo confirmo. Naranjo es capaz de decir cualquier cosa, pero pues 2 millones de hectáreas son 10 veces las que están sembradas en Colombia. Perdóneme que lo interrumpa. No, pero ahora lo confirmamos definitivamente, sí, porque puede ser un problema o de que yo haya leído mal o que alguien se haya equivocado en la cifra. Lo cierto es que reconoce que la resiembra es muy alta, dice también, motivo por el cual se han propuesto sustituir 50.000 hectáreas en lo que queda del año, que también es un número elevado. Y no solo eso, en el evento que está organizado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y por la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana, el vicepresidente Óscar Naranjo dijo también, y no es chiste, esto lo dijo en serio, que el fin de conflicto con la guerrilla ayudará a combatir los cultivos de coca. Lo que no explicó es por qué entonces, desde que empezó el proceso de paz, los cultivos de coca se han multiplicado por 3, por 4. Usted prefiere decir por 4, ¿no? Y por que porque es así, además. O sea, las cifras dicen eso. Y que garantiza que las FARC dejarán el negocio como el gobierno asegura. Una de las muchas preguntas que estamos seguros que el presidente Donald Trump tratará en la reunión
es los cultivos de coca y los altos niveles de inseguridad que experimenta un país como Colombia, que está supuestamente en paz. No olvidemos que países vecinos como Panamá, lo veíamos el otro día, ya prendieron la voz de alarma y salieron a decir que las consecuencias de la supuesta paz en Colombia son más narcotráfico y más corrupción. Esto es como una bola de nieve, me parece a mí. No sé qué creen ustedes, pero me parece que esto es como una bola de nieve. Y la pregunta es si podrá el presidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, tapar estas realidades que a mí me parece que son apabullantes, ¿no? Para taparlas, ayer apareció el ministrico, como lo llaman, de Defensa, Luis Carlos Villegas, diciendo que ya se habían erradicado 15.000 hectáreas manualmente este año. Aparecieron erradicadas 15.000. Las erradicó de la nada. Por la noche. Sí, no, las erradicó por la noche, Montserrat. Es que por la noche. Por la noche. Sí. Por la noche erradicó 15.000 hectáreas de coca. Obviamente, no dice dónde, no dice con quién, no dice cuándo, ni una sola palabra. Aparecieron. Cuando Santos está con el pie en el estribo para irse a Washington, 15.000 hectáreas erradicadas. La semana pasada estaba sembrando un colino de plátano y arrancando una mata de coca para indicar que las iba a sustituir todas, las 50.000 de que habla Naranjo. Pero es que Naranjo hubiera dicho, van a ser 50.000, ya llevamos 15.000, nos faltan 35.000. Es que ni se pusieron de acuerdo con Naranjo para la mentira, Montserrat. Estos son unos mentirosos descoordinados. Debieran ser, siquiera, pues, una elemental coordinación entre los que van a meter la mentira. Y averigüen lo de los 2 millones de hectáreas, a ver qué fue lo que dijo Naranjo de verdad, porque eso nos pone en la pista. Sí, bueno, aquí lo tengo, sí, aquí lo tengo, lo estoy leyendo, y sí es sorprendente, se lograron erradicar, puede ser un error del periodista que hizo esta noticia, no descartemos esa posibilidad, pero pone 2 millones y los millones los pone con letra, millones, para que quede claro que no es que yo esté leyendo mal, son 2 millones de hectáreas de manera forzosa, dice él, que se lograron erradicar. Entonces puede ser un error de centímetros cuadrados, alguna cosa. Sí, no sé, no sé, yo, pero sí, bueno, sí pone eso, no sé. A ver si podemos buscar la fuente para saber qué fue lo que dijo Naranjo en República Dominicana, para cuadrarlo con la mentira de este hombre, del ministro de Defensa. En todo caso, 2 no coincide con 15. No coincide con 15. 15 fueron las que erradicó el ministrico por la noche, antes de que Santos se fuera en el avión. Y le van a decir a Trump, íbamos a erradicar 50.000 hectáreas y ya llevamos 15.000. Fuente, Ministerio de Defensa. Mi ministro de Defensa lo acaba de revelar. Y Trump, que seguramente estará muy ocupado en muchas cosas, dirá, bueno, lo felicito pues por haber erradicado 15.000 hectáreas. Vaya y siga erradicando. Sí, cuando trabajan de noche son muy eficientes. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 17 de mayo del año 17, son las 6:30 de la mañana. Mientras el gobierno bolivariano de Colombia, que preside el espurio presidente camarada Santiago, insiste en que no tiene un peso para responder a las exigencias de los maestros, pues el establecimiento ya raspó la olla de la mermelada y lo que queda va al saco roto de los criminales. Aparecen ahora las justas reclamaciones de la justicia, con Nacional Judicial a la cabeza, el IMPEC, y sus 45 sindicatos, trabajadores de la DIAN, centrales obreras, trabajadores del Estado, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, taxistas inconformes, quienes se suman a la gran parálisis nacional. Esto nos recuerda las memorables jornadas del 10 de mayo, cuando el dictador Gustavo Rojas Pinilla salió por la puerta de atrás. Mientras esto pasa, el sátrapa bolivariano de Colombia le entrega lo que queda al narcoterrorismo, con el Chocó en el más absoluto abandono. Buenaventura colapsa, Tumaco, tierra de nadie. En La Guajira los niños se mueren de física hambre. Pero Juanpa viaja a los Estados Unidos con su mata de plátano al hombro
y a vender la ilusión, la idea del país de las maravillas. Doctor Londoño, aquí no hay plata, pero sí para las FARC. Aquí no hay plata para nada. William, si el gobierno hubiera sido sincero desde hace mucho tiempo, desde el año pasado, y hubiera dicho estamos en una crisis económica, es la verdad. Se nos fue la plata de la bonanza, ¿en qué? No iba a reconocer que se la habían robado toda, que se la habían repartido en mermelada, pero alguna cosa habría dicho, la economía está muy mal, y este año decir, la economía va muy mal, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer austeridad, nos tenemos que apretar el cinturón, pues la gente estaría por lo menos tentada a comprender, pero no, todos son ríos de leche y miel. Cada día sale un programa de reactivación distinta. Colombia es una maravilla. Estamos creciendo. Pero ¿cuánto hace que salió por televisión William a decir que todo iba muy bien? ¿Cuánto hace? Siempre. ¿Un mes? No, ¿Un mes? Bueno, todos los días. Y entonces ahora sí dice que no hay plata para nada y que no hay plata para subirle el sueldo a los maestros. Y no hay plata, recuerde usted, que soldados y policías no han recibido el primer peso del aumento que les decretaron este año. Así es. Les están pagando el mismo sueldito del año pasado. Y esa es plata que necesitan con urgencia para las necesidades fundamentales de su casa. Bueno, ni para qué hablar. Entonces, ahí estamos pues con ese problemita. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. La producción de petróleo cayó en 6,3% en abril del año en curso frente al mismo mes del año pasado, cuando la cifra fue de 914,000 barriles diarios. Sin embargo, frente al mes de marzo de este año, el incremento fue de 6,59%, pasando de 804,000 barriles diarios a 857,000 barriles diarios. La meta del gobierno, no obstante, doctor Londoño, gobierno que ha insistido en recuperar una producción cercana al 1.000.000 de barriles, se quedó en veremos. En su comentario económico del día, ANIF proyecta un crecimiento negativo en 2,5% del sector minero energético en conjunto para 2017. El año pasado la caída ya había sido de 6,5%. Por otro lado, el índice de confianza del consumidor que publica Fedesarrollo todos los meses se mantiene en negativo y cerró en menos 12,8% en el mes de abril. Si bien se trata de una aparente mejoría frente al mes de marzo, doctor Londoño, es evidente que los consumidores aún no se sienten tranquilos con el estado actual de la economía. Y el asunto es grave porque las primeras cifras que se conocen sobre el desempeño de las empresas en Colombia en el primer trimestre de 2017 evidencian que las cosas no van bien, van mal. Y con pocas excepciones, todas han sentido una reducción de sus utilidades. Alpina, el Grupo Suro, el Grupo Argos, Colombina, el Grupo Éxito, todas sufren una caída importante en sus utilidades. Es un indicador, doctor Londoño, que tiene que asumirse como una alerta más para el gobierno nacional, pero el gobierno sigue insistiendo en que todo va bien y mejorando, y pidiéndole a los colombianos que no se dejen confundir por el pesimismo que, según el ministro Cárdenas, algunos promueven. Los datos están allí, doctor Londoño. Las empresas ganan menos. Y hoy nos encontramos con la noticia de que la agencia Moody's podría bajar el panorama de la calificación crediticia de Colombia a negativo debido a la falta de credibilidad del gobierno en el mercado financiero, así como a un débil crecimiento económico. Esta noticia la recogen hoy los diarios La República y Portafolio. Mauro Leos, jefe de la Agencia para América Latina, de la agencia Moody's, indicó que los inversionistas parecen no confiar en las promesas del gobierno y recordó que, abro comillas, Colombia es uno de los pocos países que tiene déficit tanto fiscal como de cuenta corriente. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Prosperidad para todos, ¿cómo le parece? Déficit fiscal y déficit de cuenta corriente. Esa es la realidad.
Y entonces Santos dice que no hay que dejarse confundir con las malas noticias, que las buenas noticias son excelentes, pero cuando los maestros le dicen, bueno, como son tan buenas las noticias, denos un salario que sea siquiera el salario de lo que le va a pagar usted a los guerrilleros. A los guerrilleros en las zonas de concentración, en las zonas de tolerancia que llamamos nosotros, o a los guerrilleros cuando los traiga para el Centro Nacional de Protección, para la Unidad Nacional de Protección. Entonces el presidente Santos les dice, no hay plata. No hay plata para los jueces, no hay plata para subirle el sueldo a policías y soldados, no hay plata para los miembros del IMPEC, no hay plata para nadie, para las FARC, sí hay plata. Toda. Y para sus paniaguados del Congreso, para esos hay plata. Estén tranquilos que la mermelada les va a llover. ¿Cómo no? Bueno, Vanessa Araujo. Doctor Londoño, queridos compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Trump atraviesa momentos difíciles. Este martes se conoció que el mandatario de los Estados Unidos pidió en febrero al entonces director del FBI, James Comey, acabar con una indagatoria sobre los nexos de su exconsejero de Seguridad Nacional con Rusia. Espero que puedas dejar pasar esto, le dijo Trump a Comey, según el periódico The New York Times, aludiendo a la investigación de los vínculos de su exconsejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, con Rusia. Y para completar la tormenta política, ayer el mundo entero se enteró de que Trump expuso datos altamente confidenciales sobre el Estado Islámico en una reunión con el canciller y el embajador rusos. Al respecto, Trump respondió con un tuit en el que dijo que como presidente tenía la capacidad de decidir qué información dar. Los dos asuntos tienen un común denominador. Fueron reportados por medios de prensa estadounidenses y negados por la Casa Blanca. Todo esto ha hecho que los demócratas empiecen a pedir una investigación independiente. Los apuntes de Comey con base en el encuentro que sostuvo con Trump en febrero pueden ser presentados ante la justicia como un registro confiable de hecho que se constituye en una prueba de obstrucción a la justicia, según afirmaron senadores demócratas. Esto entonces podría terminar en un juicio político. Sin embargo, para que la acusación prospere, habría que demostrar que Trump tuvo intenciones de corromper la investigación, lo cual puede resultar difícil. De otro lado, pues en Venezuela, país del que lamentablemente todos los días tenemos malas noticias por cuenta del socialismo, por séptima vez se realiza una renovación del decreto con el que el Ejecutivo declara el estado de excepción y de emergencia económica bajo la excusa de que es necesario adoptar, abro comillas, medidas urgentes, contundentes y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno y el acceso a bienes y servicios, cierro comillas. Con esa excusa descarada y sin sentido, como todas las suyas, el dictador venezolano extiende inconstitucionalmente sus poderes plenos. Hay que recordar que la Constitución venezolana solo permite una extensión consecutiva al año de este decreto y Maduro ya lleva 7. Con el estado de excepción, el dictador logra la discrecionalidad del Ejecutivo para suspender garantías constitucionales como el derecho a la vida y al debido proceso. Además, con el decreto se suspenden las sanciones contra funcionarios del poder público y Maduro podrá dictar las medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes según las circunstancias. En conclusión, Maduro solo está anunciando lo que ya existe hace rato en Venezuela, poderes absolutos para el dictador. Bastaría preguntarle qué pasó con las 6 declaraciones anteriores de estado de excepción y de emergencia económica, porque las 6 veces dijo lo mismo, que era para darle una respuesta a la crisis y que era para la misma cosa y que Venezuela era objeto de una de un ataque sin piedad de sus enemigos norteamericanos y de sus enemigos los vecinos. Todo ese cuento económica. Ya lo echó. Por eso, ya lo echó, ya tomó las medidas y la inflación está en el 700%. El crecimiento es negativo y en Venezuela no hay comida y no hay medios de salud en los hospitales. Los hospitales tienen el 3% de lo que necesitan. Pero emergencia, con estado de emergencia van a llover los medicamentos y van a llover los medios de salud y va a llover la comida
en Venezuela como llovía en el desierto para los israelíes en su peregrinación hacia la tierra prometida. Les va a caer maná del cielo, con toda seguridad. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la Hora de la Verdad, oyentes, muy buenos días. Los senadores del Centro Democrático, Paola Holguín, Alfredo Ramos Maya e Iván Duque, durante la plenaria del Senado de anoche, hicieron un debate largo a la canciller María Ángela Holguín por el drama, primero, de los colombianos que son deportados desde Venezuela y la falta de medidas de este gobierno para enfrentar la situación. El silencio también del gobierno del Juan Manuel Santos frente a la dictadura de Nicolás Maduro y, un punto muy importante, la insistencia en la extradición del perseguido político y exministro Andrés Felipe Arias por parte del gobierno colombiano. El senador Alfredo Ramos demostró con documentos en mano que el 1 de noviembre de 2016 el abogado del exministro Arias envió un derecho de petición, el que fue respuesto o al que dio respuesta la directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio, Alejandra Valencia Garner, que le responde diciendo que no existe ningún tratado de extradición. Esto fue el 1 de noviembre de 2016. Luego demostró con otro documento en mano que el 2 de diciembre de 2016, la misma Alejandra Valencia, que ya había dicho que no existía tratado de extradición, había proyectado una respuesta al Departamento de Estado de los Estados Unidos diciendo que sí existía un tratado de extradición, el de 1979. En su respuesta ante estos duros cuestionamientos, la señora canciller María Ángela Holguín reconoció que efectivamente no existe tratado de extradición con los Estados Unidos vigente y que lo que se aplica para solicitar la extradición del exministro Andrés Felipe Arias es un artículo del Código de Procedimiento Penal. Escuchemos, esto fue lo que dijo anoche la canciller. Aquí está el concepto que usted dice que nosotros, que la doctora Alejandra Valencia, y le digo, la doctora Alejandra Valencia es la directora jurídica internacional de la Cancillería, así que no será otra persona la que hace una nota de esta naturaleza a la Embajada de Estados Unidos, pero dice clarísimamente, el tratado no está vigente, pero están vigentes las leyes del Código de Procedimiento Penal por lo cual se lleva a cabo esa solicitud. Lo escucharon ustedes bien. Dice que no hay vigencia de un tratado de extradición, pero permítanme, leo lo siguiente. Resulta que para el día 18 de diciembre de 2016, y los oyentes lo pueden constatar entrando por Google y preguntando por lo siguiente, encontré el comunicado que se le brindó a la opinión pública sobre la solicitud de extradición de Andrés Felipe Arias, y abro comillas, esto decía la Cancillería: el tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito en 1979, está en vigor en cuanto ninguno de los dos estados ha manifestado su intención de darlo por terminado. Aquí hay una clara mentira, una clara falsedad de parte de la señora canciller en sus argumentos. Eso se llama falsedad ideológica. Y el Código de Procedimiento Penal rige en Colombia, pero no rige en los Estados Unidos. La canciller no tendrá el optimismo de creer que nuestro Código de Procedimiento Penal está vigente en los Estados Unidos. Entonces, para despachar un colombiano extraditado a los Estados Unidos, aplica el Código de Procedimiento Penal. No vamos a discutir eso. Y para pedir la extradición de un ciudadano colombiano que está en los Estados Unidos, eso no lo puede hacer sino en virtud de un tratado de extradición, que ella reconoció ayer que no existe. Entonces, está mintiéndole a los Estados Unidos, le está mintiendo a la opinión pública en Colombia, y eso se llama falsedad ideológica. La falsedad en documentos públicos, y este es un documento público, puede ser material o puede ser ideológica. Le recomiendo a la canciller, para que se lo dé a su secretaria jurídica, un librito del doctor Romero Soto sobre la falsedad documental. El mejor libro que se ha escrito en Colombia sobre el particular, para que distinga la diferencia entre falsedad material y falsedad ideológica, que es el delito que volvió a cometer ayer la señora canciller. Andrés Felipe Arias no puede ser perseguido en los Estados Unidos por el gobierno de Colombia, porque el gobierno de Colombia admite que no tiene tratado de extradición vigente con los Estados Unidos. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días.
Tom Dumoulin arrasó ayer en la contrarreloj individual del Giro de Italia. El ciclista holandés marcó un tiempo de 50 minutos 37 segundos en los 39.8 kilómetros de recorrido de la 10ª etapa y se infundó la malla rosa del líder de la clasificación general. Dumoulin, quien desde el principio se mostró bastante fuerte, superó en 49 segundos al británico Geraint Thomas, líder del equipo Sky, y en 56 al luxemburgués Bob Jangels. El colombiano Nairo Quintana terminó en el puesto 23 y perdió 2 minutos 53 segundos frente al ganador de la etapa. Ahora es segundo de la clasificación general a 2:23 de Dumoulin. Por detrás del colombiano están sus grandes rivales de la montaña. El holandés Bauke Mollema es tercero a 2:38 del líder, el francés Thibaut Pinot es cuarto a 2:40 y el italiano Vincenzo Nibali en la quinta posición a 2:47. Todos estos rivales de Nairo marcaron mejor tiempo en la contrarreloj de ayer que el colombiano. Fernando Gaviria sigue de líder en la clasificación por puntos y de la combatividad. Muy bien por el colombiano, que esta semana puede intentar ganar otra etapa, la del viernes. Hoy miércoles se disputa la 11ª etapa de 161 kilómetros, jornada con 4 puertos de montaña, 2 de segunda y 2 de tercera, con la última cima a 25 kilómetros de la meta. Para terminar, no fue sorpresa que Dumoulin ganara la contrarreloj de ayer. Fue medalla de plata en la contrarreloj de los Olímpicos de Río. Esa es su fortaleza. Lo que no se esperaba era que fuera por tanta diferencia. A Nairo Quintana le quedan 5 etapas de alta montaña para descontar los 2:23 que le lleva el holandés y además cuidarse del poco tiempo sobre sus rivales de montaña, entre ellos Thibaut Pinot, que solo está a 17 segundos, y Nibali a 24. La pregunta es, ¿podrá Dumoulin aguantar hasta la última semana? Porque en la Vuelta a España 2015 no pudo Doctor Londoño y terminó de sexto.